Gracias a todos ustedes por su presencia en esta audiencia pública. El Colegio de Abogados de Lima, como sabemos, cumple uno de sus más altos roles dentro del marco también de la defensa gremial, la preservación de la democracia y del Estado de Derecho, el salvaguardar la deontología. Dentro del marco de la deontología forense, el Colegio de Abogados de Lima estatutariamente contempla un consejo de ética, el mismo que está presidido en estos momentos por el señor doctor Martín Cabrera Ramos, a quien saludamos con un fuerte aplauso. Yo soy el presidente del Consejo de Ética. De manera especial asiste invitado el señor vicedecano de esta ilustre orden, el distinguido maestro Alberto Vázquez Ríos, a quien saludamos con fuerte aplauso también. Un saludo a los señores miembros del Consejo de Ética de esta ilustre orden y vamos a hacer el uso de la palabra al señor doctor Martín Cabrera en su calidad de presidente del Consejo de Ética. Señor vicedecano de esta ilustre orden, colegas miembros del Consejo de Ética, señores abogados presentes todos. El día de hoy se va a realizar una vez más audiencia pública, en el que se van a ver las causas programadas para el día de hoy, en que las partes se expondrán, harán sus alegatos respectivos, los informes verbales correspondientes. Sin embargo, el Consejo de Ética, considerando la importancia de la conducción con ética dentro de la sociedad y considerando que existe el elemento humano a quien debe, en un carácter pedagógico, imbuirse de ética, consideramos como antesala y con la comprensión y el permiso de los presentes, consideramos que hemos visto por pertinente una clase magistral. Por ello hemos invitado, para luego de la clase magistral que nos va a dar nuestro señor vicedecano, el doctor Alberto Vázquez Ríos, vamos a realizar las audiencias de vista programada. Invito pues a nuestro señor vicedecano de esta ilustre orden, el doctor Alberto Vázquez Ríos. Muy buenas tardes. Señor director de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima, señores miembros, distinguidos amigos, alumnos, creo que también acá hay alumnos, distinguidos alumnos, colegas, muy bien, buenas tardes. Bueno, uno de los temas que debe enriquecer la formación del abogado es la deontología forense. El comportamiento ético en el ejercicio de la profesión. Este tema también es formativo, forma parte de la currícula de las universidades. Siempre hemos enseñado en las facultades de Derecho deontología forense. En ese tema hemos navegado discurriendo en algunos temas, como por ejemplo, esta deontología nos debe llevar a ser responsables con nuestros clientes, a patrocinar los temas que realmente conocemos en nuestra formación profesional, derivar los temas que no son de nuestra competencia o porque no lo conocemos, porque desborda nuestra formación profesional en ese aspecto. Entonces, encargar a otro colega para que vea, para que resuelva, para que patrocine esta causa, pero sin necesidad de conseguir una ventaja.
No decir, por ejemplo, al colega, bueno, pues yo no conozco este tema, te recomiendo para que tú lo patrocines, pero a cambio de nada, no hay que decir, bueno, tú ya sabes, ¿no? Algo así como tú ya sabes, de eso no se puede hacer. Debe ser transparente, limpio, el endoso que haces tú de un cliente por razones que tú no puedes conocer o dominar el tema. Esa es una regla vital en el ejercicio de la profesión. En segundo lugar, nos encontramos a veces con casos en que las personas no tienen capacidad para pagar beneficios, para pagar los honorarios del abogado. En esas condiciones se puede hacer un pacto de cotalitis, es correcto eso, no es malo. Pero siempre y cuando no te excedas de las proporcionalidades que debe guardar este pacto, en la medida en que no debes desbordar, pues, no debe desbordar la pretensión profesional de los honorarios que se va a cobrar o que se va a percibir. El abogado no puede ser, pues, decirle, pues, bueno, pues yo acepto patrocinarte, pero en base a una proporción de un porcentaje que se va a sacar de la litis, que podría ser mayor del que podría pagarse normalmente al abogado. Hay que cuidar eso, no vale, porque siempre hay que cuidar el interés patrimonial del patrocinado, más aún si fuera, por ejemplo, un trabajador que viene y te dice, bueno, yo no tengo dinero, pues, de lo que resulte del monte indemnizatorio o de lo que está discutiendo, de ahí le va a dar una proporción. ¿Qué puede hacer? Usted puede decir que sí, pero esa proporción, pues, que sea moderada, prudente, decente, que no sea leonino, que no permita, pues, en base a ese mecanismo de captación de un cliente y de patrocinarle, que no sea, pues, un instrumento para dañar patrimonialmente al cliente o para lapidarlo económicamente. Hay que cuidar también entonces esa proporción, la proporción que sea equitativa, que sea justa, que sea el equivalente al esfuerzo que estás invirtiendo en el ejercicio y en el patrocinio de ese cliente. Ya tienen ustedes una segunda regla deontológica en el ejercicio de la profesión. Y hay uno, hay que cuidar, ser respetuoso de los términos procesales. Les cuento una experiencia. Alguna vez se hablaba aquí en el Perú de reestructurar el manejo mismo del Poder Judicial. Había una comisión que lo presidió un distinguido miembro de las Fuerzas Armadas en el Poder Judicial. Era una especie de director ejecutivo del Poder Judicial. Y cuando se hablaba de los temas relacionados con la administración de justicia, yo les sugerí, señor, una de las formas de mejorar la administración de justicia es que se cumplan los términos procesales. Y me dijo, ¿y qué cosa es eso? Bueno, pues todo proceso, llámese ordinario, abreviado, sumario, de la vía penal, el ordinario, el sumario, tienen un término de vencimiento, un principio de preclusión procesal. La ley dice que cuando se tramita, por ejemplo, un juicio de conocimiento, tiene sus etapas preclutorias. Y si eso no se cumple, no hay reforma del Poder Judicial. No puede quedar a discreción del juez la expedición de una sentencia, porque si ustedes ven la mecánica del Poder Judicial, la mecánica del Código Procesal tiene términos, tantos términos para toda la prueba, tanto para expresar alegatos, etc. Y también en qué tiempo debería dictarse la sentencia. Ahí está, en un esquema, el tiempo que debe durar un proceso. Les pregunto a ustedes, ¿en primera instancia se respetan esos términos? No. En segunda instancia, peor. Y en la Corte Suprema tampoco. Eso, por ejemplo, es un rompimiento del principio
deontológico que alimente el universo de la profesión, porque la profesión comprende todo ese mecanismo que está encerrado en ese Palacio de Justicia. Todos somos protagónicos del Poder Judicial y por lo tanto a todos nos debe comprometer la moral y la deontología. Y si hay principios de orden procesal que se deben cumplir, pues hay que cumplirlas. El juez tiene que hacer un esfuerzo para cumplirlas. Alguna vez un amigo mío fue presidente de la Corte Superior. Le digo, yo vengo a visitarte no a pedirte nada, sino a pedirte simplemente el cumplimiento de los términos procesales. Los abogados no podemos estar pendientes de una libreta que manejan los jueces para que te digan cuándo va a ser la diligencia de saneamiento o de algún otro mecanismo procesal propio de cada proceso. Ellos trabajan con su libreta, yo trabajo con mi código, ellos trabajan con una libreta. ¿Cuándo podemos terminar con ese esquema de la libreta? ¿Sabes qué me dijo? ¿No alcanzan los jueces? Pues no alcanzan los jueces. En Colombia hay jueces itinerantes. Cuando los jueces se abruman, viene un itinerante y lo reemplaza, para que no se entorpezca los términos procesales. Pues no hay dinero, pues hagamos un acto de protesta todos, las universidades, la Facultad de Derecho y ustedes, un acto de protesta, diciendo que para que exista en el Perú una justicia transparente, idónea, moral, respetándose los términos procesales, que se nombren los jueces. Y eso es lo que me decían algunos magistrados, que en Perú necesitamos más jueces. Tal vez no, pero necesitamos jueces con moral, con honestidad. No hagamos, por ejemplo, de un joven que se acaba de nombrar, le acaba de nombrarle magistrado. ¿Y sabes qué me dijo uno de los jurados, lamentándose? Como diga el Consejo Nacional, este consejo que nombra los jueces, el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿sabes qué me dijo? Acaba de nombrarse el Alberto a un joven. ¿Y sabes cómo lo encontré con sus amigos? En esta forma. Ahora pues, ven, ya llegó mi oportunidad. Ahora. ¿Qué cosa decía eso? Ahora pues, es el momento que me llenan los bolsillos. Es el momento que tenga plata. Que me desborden el dinero. No hay que nombrar, el Poder Judicial no puede ser un instrumento para enriquecerse. El Poder Judicial es un servicio al servicio de la comunidad y se le debe hacer imbuido de los sentimientos más nobles para lograr la justicia, para lograr el bienestar de todas las familias peruanas. El doctor Ñique siempre cita una frase del derecho romano: hay que vivir sin hacer daño, hay que vivir honestamente y hay que vivir sin privilegiarse uno mismo. Yo pienso que esa es la concepción de esa vida romana que debe incorporarse en el país para que tengamos un poder judicial transparente, limpio, honesta y que cumpla los términos procesales. Si no se cumplen los términos judiciales, no, jamás, nunca se va a reformar el poder judicial en el Perú, porque nosotros los que litigamos nos sentimos ahogados, desesperados, cuando no se recibe una sentencia en tiempo oportuno. Nos agobia, y ese es uno de los defectos de la administración de justicia en el Perú. Hay que exigir a nuestros magistrados que cumplan los términos procesales. Si un juicio penal ordinario debe durar 60 días, pues que dure. Y si el juicio sumario debe durar menos, que dure ese menos. Entonces todos estamos seguros. ¿Cuánto tiempo Alberto va a tener un juicio? Este juicio debe durar más o menos tantos días, tantos meses. No le vas a durar que dura 5 años, 4 años. El hombre se siente mal. ¿Y saben qué otra cosa? En el extranjero nos ven muy mal. Dicen la justicia peruana es lenta, oprobiosa y mejor
cuando tengamos que resolver una cosa litigiosa entre empresas peruanas y extranjeras, sometamos mejor los hechos litigiosos a un proceso de arbitraje que se piensa que va a ser más honesto y más rápido. Pues recuperemos la imagen del Poder Judicial trabajando laboriosamente, con toda voluntad, con toda entrega. Seamos los soldados del Poder Judicial, seamos los centinelas para que no nos avasalle la pereza y los otros intereses menudos en la administración de justicia. Mi vocación es que seamos pues lo mayormente transparente en la administración de justicia, como entiendo que es también la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Lima. El Colegio de Abogados de Lima limpiamente litiga sus cosas, transparentemente, les hace participar a la comunidad los aspectos que se van a dilucidar dentro de la jurisdicción administrativa que tiene el colegio a través de la Comisión de Ética que lo preside el doctor Cabrera. Les deseo pues, les invoco con estas palabras, que sea pues en alguna forma el norte, la convicción de todos nosotros en esta difícil tarea de crear justicia en nuestro país. Muchísimas gracias. El Consejo de Ética del Colegio de Abogados de Lima agradece profundamente al señor vicedecano, el doctor Alberto Vázquez Ríos. Quiero dejar constancia que el Consejo de Ética está muy preocupado por las causas que se ventilan en nuestra dirección, pero a la vez también porque la sociedad entienda que en el Colegio de Abogados de Lima no se aplica y consideramos que jamás debe aplicarse el otoronguismo. Eso de otorongo no come otorongo. Si un abogado tiene que ser sancionado, lo será. Y si un abogado tiene que ser absuelto, se le absolverá. Por eso es que el 10 de mayo, aplicando un principio de publicidad y de descentralización, el 10 de mayo de este año el Consejo de Ética llevó a cabo una audiencia pública en la prestigiosa Universidad César Vallejo de Lima Norte, en el que se desarrollaron o se ventilaron 3 causas. Lo haremos también igual, descentralizadamente, estaremos llevando a cabo audiencias públicas en otras universidades. Bien, esto era la antesala en sí a las listas de causa. Lista de causa gobernada para el día de hoy, 14 de septiembre de 2010. Expediente 94 del 2008. Denunciante Julio García Paredes. Denunciado Víctor Octavio Girao Alatrista. Sí. El 14 de septiembre del 2010, expediente 094-2008, denunciante Yuli García Paredes, denunciado Víctor Octavio Girao Alatrista. Antes de conceder el uso de la palabra a los señores abogados, debo decir que quienes tengan sus celulares se van a apagarlos. No vamos a permitir adjetivaciones ni malestares en esta sala, de lo contrario me veré obligado a pedir que sean desalojados los que incurran en actos contrarios a lo correcto. Señora Yuli García Paredes, ¿ha venido usted con su abogado defensor? Bien, nos han alcanzado, están consignados en autos en el expediente, que usted tendrá como abogado defensores y ha solicitado el uso de la palabra de los señores abogados defensores de
de usted, el doctor Fernández Palacín, Julián Palacín Fernández, y la doctora Angélica Sayán López. Se invita a los señores abogados de la parte denunciante para que informen a la vista de la causa. Señor presidente del Consejo de Ética, señores miembros del Consejo de Ética del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. El 20 de enero del 2007, la joven de 23 años, Juliana Villacorta García, fue secuestrada, torturada, asesinada y luego difamada de prostituta en los medios de comunicación por el asesino y por su abogado Víctor Octavio Girao Alatrista. Nosotros entendemos que el Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados de Lima nos enseña a los abogados que debemos cautelar el ejercicio profesional con honor, eficiencia, solidaridad y responsabilidad social. Jamás en mis 33 años de abogado había asistido a un espectáculo tan macabro en televisión y ver como un miembro de nuestra orden decía que Juliana Villacorta García integraba una red de prostitución y que era prostituta. Y en 3 programas de Día D de Nicolás Lucar, luego que esta joven maravillosa desapareciera de su hogar, no se debatió sobre su desaparición, se debatió sobre la prostitución. Es por eso que yo me pregunto, ¿cómo un abogado, deshonrando esta noble profesión, puede armar un show televisivo mintiendo en televisión? Porque los medios probatorios, los videos prueban fehacientemente que el abogado no tenía derecho primero a decir que Juliana era prostituta porque no lo era. Después, armar todo un show para desviar las investigaciones de la policía que nunca fueron a la casa del asesino, sino a la casa del padre del asesino. Y lo más interesante es que con el patrocinio del abogado quejado, el asesino huye con una cédula ecuatoriana falsa y es capturado en el Ecuador. Y cuando vuelve a Lima, acompañado de su abogado, sigue mintiendo. Y el abogado en ese momento ingresa a la cárcel con una cámara de video sin autorización de la policía y lo filma nuevamente para que mienta y diga que él se había entregado voluntariamente, y esto originó que el coronel Munarri de la Policía Nacional lo tenga que mentir públicamente. Pero además, el Consejo de Ética debe merituar como a lo largo de todo este procedimiento el abogado quejado ha mentido en agravio del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, porque él ha salido a los medios de comunicación diciendo que el Tribunal de Honor lo había exculpado de toda responsabilidad, y con ese argumento, ¿no es cierto?, en el proceso penal, ¿no es cierto?, buscó que el asesino cambie su versión. Y eso salió en el Diario de la República, y salió en el diario, en la revista Gente, es decir, mintiendo en relación a lo que dijo el Tribunal de Honor. Entonces, nosotros creemos que el abogado debe ser un servidor de la justicia y no de la injusticia. Nadie puede insultar a una joven que había desaparecido de prostituta y que no podía defenderse en los medios de comunicación como lo hizo el abogado quejado. Pero además, el abogado debe actuar con honradez y buena fe. Y el asesino denunció al abogado al Consejo de Ética Profesional diciendo, eso dice el asesino, que
que él le aconsejó armar el show televisivo, que le pidió dinero para sobornar a Nicolás Lucar, y que todo fue una elucubración del abogado para que se crea que la joven era prostituta y que el crimen quedara impune. Pero además el mismo asesino denunció penalmente al abogado por complicidad en el homicidio. Y el abogado fue condenado a 4 años de cárcel en la sala de audiencias del penal de Lurigancho el 28 de enero del 2010. Entonces nosotros nos preguntamos, si el estatuto del colegio nos dice que debemos observar una conducta intachable de respeto y observancia en difusión de los derechos humanos, defendemos los derechos humanos cuando en televisión salimos a decir que una joven que había asesinado a una prostituta. Pero además, mi patrocinada, que me conoció hace 2 años, al leer el expediente encontró que el asesino, en la primera declaración ante el juez y el fiscal, dijo que su abogado le dijo: te saco de esta, pero asegúrate que el cuerpo no aparezca. Eso lo dice el asesino, ante el juez y ante el fiscal. Y no es verdad que el abogado renunció al patrocinio. La familia del asesino se dio cuenta que había estado mal patrocinado, incurrió en responsabilidad profesional, porque el asesino, antes de contratar con el abogado quejado, llamó al famoso jurista Ramiro Arriagán, ex socio de Pedro Méndez Jurado. ¿Y qué le dijo Ramiro Arriagán? Yo te patrocino, yo te defiendo, pero vamos a la cárcel y te entregas. Y si se hubiera entregado y confesado el delito, le hubieran dado 8 años de cárcel. Hoy, el asesino, por un mal asesoramiento legal, le han dado 25 años de cárcel. Pero además, señores miembros del Consejo de Ética, yo creo que en el Colegio de Abogados de Lima se han venido escribiendo las páginas más hermosas en la historia de la doctrina de ética. Y me refiero a la resolución de la doctora Rosa Mavila, 431-2008, y que la firmó también el consejero Marco Tulio Correa, Mario Modesto Vázquez. Realmente esto es una pieza de doctrina ética profesional de alto nivel internacional, porque dice exactamente la verdad. Dice exactamente la verdad, y se suspendió al abogado por 5 años en el ejercicio de la profesión de abogado. Si bien fue benigna, porque nosotros consideramos que debe ser expulsado, lamentablemente el Tribunal de Honor anula esta resolución para que se actúen más pruebas en relación al ocultamiento del cadáver. Y no como dijo al diario La República y a la revista Gente del Abogado, que el Tribunal de Honor, y nombró a los miembros del Tribunal de Honor, lo habían exonerado de toda responsabilidad. En ningún momento el Tribunal de Honor lo exoneró de toda responsabilidad. Lo que dijo el Tribunal de Honor, que se tenía que actuar la prueba en el extremo más grave, que es el ocultamiento del cadáver, y que si eso se probaba, merecía la expulsión, es decir, la máxima sanción que impone el Colegio de Abogados de Lima. Entonces, nosotros creemos que está totalmente probado que el abogado ingresó clandestinamente a la cárcel, lo dice esta resolución del Consejo de Ética, sin autorización de la policía, para filmar a su cliente para que mienta. Está probado que hizo un patrocinio indigno, porque ningún abogado, ninguno de nosotros jamás en televisión hemos dicho que una persona es prostituta. No lo podríamos decir, porque se ha agraviado a la familia, a esa madre valerosa de clase media, que recorría las comisarías de Lima y los cementerios de Lima buscando a su hija, que todos los días en televisión salga el abogado y diga: no señora, su hija es prostituta y un cliente se la ha podido llevar. Inclusive involucraron a un alcalde de Quito, es decir, crearon una historia macabra. Y luego el asesino dijo que toda esa historia, el guionista de esa ficción fue su abogado. Lo dice Randy Gómez en una queja que presentó y que está en el expediente. Y dice Randy Gómez también que le pidió dinero para arreglar con Nicolás Lucar. Hay un programa de Nicolás Lucar que me gustaría que ustedes lo escuchen. Entonces, yo creo, señores miembros del Consejo de Ética, que estamos ante uno de los casos más graves en la historia del Colegio de Abogados de Lima. Porque la sociedad debe mirar a los abogados con honor. Somos servidores de la justicia, somos defensores de los derechos humanos, defendemos las causas justas y de acuerdo a la ley. Y quienes defienden el derecho penal saben que pueden con un mal asesoramiento agravar la pena
de su cliente y enterrarlo de por vida en una cárcel. Entonces acá hay una doble violación a la ética, en perjuicio de Julie García Villacorta, con la difamación, con las mentiras, también de su mismo cliente, porque un abogado al que su cliente le miente renuncia inmediatamente. Él no renunció inmediatamente, lo van a ver ustedes en los videos y demás. Él no renunció, lo renunciaron, luego que la familia del asesino se dio cuenta porque estaba en una mala mano profesional. Entonces hay una doble violación a la ética. Y también la Corte Suprema tendrá que confirmar o no la sentencia de 4 años de cárcel que tiene el abogado quejado por delitos contra la administración de justicia. Lo que nos lleva a pedir a este honorable Consejo de Ética Profesional del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, que en defensa de nuestra imagen ante la sociedad, porque muchos pensarán que somos todos iguales, y eso no es así. Muchos defendemos con honor, probidad, lealtad y buena fe, y jamás nos atreveríamos en un canal de televisión, sabiendo que la niña la habían asesinado porque lo sabía y que la habían echado en un barril, porque el asesino cuando confiesa, en la segunda declaración dice que le contó, el abogado sabía todo, hasta dónde estaba enterrado el cuerpo, y eso está en el expediente penal, por eso lo condenaron a 4 años de cárcel. Entonces, señores miembros del Consejo de Ética, con criterio de conciencia, yo creo que hay flagrantes violaciones a la ética profesional, como ya lo dijo la dignísima exdirectora de ética del profesional del Colegio de Abogados de Lima, Rosa Mavila, que acaba de tener 8.500 votos al Consejo de la Magistratura, de un gran futuro en la abogacía peruana. Ella sacó una resolución que es histórica, que tiene mucho más contenido académico, doctrinario y jurídico que la débil, ¿no es cierto?, resolución del Tribunal de Honor, que yo la respeto, pero lamentablemente, si queremos fortalecer la abogacía, tenemos que demostrar, como lo dijo el director de ética profesional, Torongo, o sea, que no podemos seguir, ¿no es cierto?, protegiendo a los malos elementos, ¿no es cierto?, que cuando salimos a la calle nos dicen, uy, abogado, todos son iguales, por unos cuantos pagamos todos, y se denigra la abogacía peruana, y se denigra una noble profesión. Es por eso que hay que sancionar, inclusive con la expulsión, a aquellos que infringen el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados de Lima, con el agravante que ustedes van a ver el expediente. Ha mentido al Consejo de Ética Profesional, porque ha salido en todos los medios de comunicación a decir que el Tribunal de Honor lo hizo negado toda responsabilidad, y con eso ha ido a presionar a su ex cliente en el proceso penal. Esa es una conducta de un abogado que miente tomando el nombre de Fernando Vidal Ramírez, de ilustres juristas como Jorge Avendaño. Está en la revista Gente y está en el Diario de la República. Se hizo justicia. El Tribunal de Honor absolvió de toda responsabilidad al abogado quejado. ¿Qué les parece? En varios medios de comunicación lo hemos adjuntado al cliente. Entonces, esto nos lleva a pensar, como lo probó en el proceso penal el Ministerio Público, que le hizo un examen psiquiátrico, mandó un examen psiquiátrico, y el Ministerio Público dijo que el abogado quejado tiene una personalidad histriónica con rasgo a mentir. Eso dice el Ministerio Público. Bueno, histriónica con rasgo a mentir. ¿A quién se le ocurre mentir en relación a una resolución del Tribunal de Honor, usando los nombres del Tribunal de Honor, diciendo que ellos lo han exonerado de toda responsabilidad? Ahí nos damos cuenta del perfil psicológico del abogado quejado, que para mí una sanción de 5 años sería realmente una injusticia. Debería ser expulsado del Colegio de Abogados de Lima, para que las nuevas generaciones de abogados sepan que tienen que tener un comportamiento ético, de respeto a los derechos humanos, de respeto a la mujer, porque estaban difamando a una niña que habían enterrado y que no podía defenderse, y a una mujer que sin recursos económicos deambulaba en Lima pidiendo justicia. Es por eso, señores miembros del Consejo de Ética, que les cabe a ustedes una resolución histórica para que a nivel nacional e internacional, porque ha venido de España la doctora Angélica Sayán, a sumarse a la defensa
de los derechos de una mujer peruana, porque los derechos de Yuli García Paredes son los derechos de todas las mujeres maltratadas del Perú. Espero justicia y pido la expulsión. Muchas gracias. Voy a pedir a la sala que se eviten los aplausos. En este tribunal solo vemos... Con su venia, señor presidente. Sí, sí, señor. Muy claro, lo ha dicho el doctor Palacín, ha expuesto el presente expediente. Yo simplemente quiero sumarme a la defensa de la señora Yuli García, como mujer, como madre, como profesional. De ninguna manera podemos seguir permitiendo que se atropellen los derechos de las mujeres del Perú y del mundo. De ninguna manera. Basta de denigrarlo, los principios de las mujeres. Señores abogados, me avergüenzo realmente de un abogado que haya dañado esta imagen de esta señorita que empezaba su vida trabajando dignamente y ha sido tildada de loca, de prostituta. ¡Qué vergüenza, señores! Me avergüenzo realmente. Hay que hacerle recordar a los abogados que la abogacía no se cimienta en la lucidez del ingenio, sino en la rectitud de la conciencia. Dicho esto, debemos entender en principio que cuando se ha marcado la línea del deber, hay que cumplirla. Porque debajo de la toga hay que llevar esa coraza con dignidad. Y aquel que sucumba y mancha la nota de servicios, decimos que es un cobarde. Porque nuestro oficio es hacer triunfar a la justicia. Por ello, el abogado es el defensor del derecho y el colaborador de su administración. Y si nos hemos olvidado, hay que hacerlo recordar. Lamentablemente, en este caso, es un abogado el que convierte la defensa en una chicana, como dice el alma de la toga, en una mentira, en un embuste, en una triquiñuela manipuladora, corrupta y delictiva. Solo nos queda levantar la mirada a nuestro ser superior, quien con justa divinidad encamina el destino a la correcta dirección en manos de los dignos miembros de la ética de nuestro ilustre colegio de abogados. No quiero extenderme. Permítame, señorita abogado, decirle lo siguiente. Tanto usted como la otra parte tendrán todo el derecho a informar verbalmente y expresar lo que consideren pertinente en esta defensa. Solo invocarle tanto a usted como a la parte contraria que... Simplemente, para concluir, me sumo, como le digo, a la defensa de la señora García y por la memoria de Yuli Villacorta, una joven digna, trabajadora, que recién afloraba y quería salir adelante, y lamentablemente su vida fue liquidada y mal aconsejada. Por ello, simplemente le digo, señores, que se haga justicia en el buen nombre de la señora, de la hija de la señora Villacorta, Juliana Villacorta. Es lo único que pedimos y estoy segura que el Colegio de Abogados de Lima hará justicia en su nombre. Y quiero rendir en principio, y me disculpa mis distinguidos miembros de la mesa, un homenaje y una admiración a esta señora que, como dice el señor doctor Palacín, en su peregrinación, en su lucha, ha llegado a esta digna y magna sala para hacer justicia por el buen nombre de su hija, Juliana Villacorta. Señores abogados de la parte denunciante, un momento, señor abogado, por favor. Deben ustedes permanecer en la parte de arriba, por favor, los invito a que continúen, puesto que va a haber un interrogatorio a efecto que ustedes la observan. El informe oral ha evitado, entendemos, pronunciarse sobre muchos hechos que constan en autos, no ha hecho mención a las pruebas que constan en el expediente
no ha glosado el mérito de ninguna de las resoluciones emitidas por el órgano jurisdiccional que han sido agregadas al expediente. Entonces, usted ha hecho referencia a la resolución expedida por el Consejo de Ética, que más adelante, en vía de apelación, fue declarada nula por el Tribunal de Honor. Es un hecho que ha quedado en el pleno del Consejo de Ética como lo contundente de su alegato. Entendemos de que eso corresponde a la verdad de los hechos. Sin embargo, quisiera de que en un término muy breve se refiera exactamente a qué es lo que se considera desde el punto de vista de la defensa que usted ha producido, que son los hechos que motivarían, digamos, la sanción que ha solicitado, que no es otra que la expulsión del abogado procesado. Efectivamente, yo hice referencia a que el 28 de enero del 2010 la Cuarta Sala Penal de Reos en Cárcel condenó al abogado quejado a 4 años de cárcel por los delitos de ocultamiento real, delito contra la administración de justicia. Nosotros consideramos que el abogado debe ser expulsado por el extremo en que él habría mal aconsejado a su cliente a esconder el cadáver, a huir de la justicia, a salir del país con una cédula ecuatoriana falsa, a mentir ante la opinión pública diciendo que la joven era prostituta y a difamarla en los 9 programas de televisión donde salió el abogado con el asesino. Entonces, esta conducta del abogado violan flagrantemente el artículo 1, 2, 3, 28, 50 del Estatuto del Aborto. Los abogados no podemos aconsejar a delinquir a nuestros clientes, y menos a mentir ante la justicia. Y tampoco los abogados no podemos entrar clandestinamente a las cárceles a grabar a nuestros clientes y después difundir la versión falsa del cliente en todos los medios de comunicación. Y eso está en los medios probatorios del expediente del programa Cecilia Valenzuela. Si bien yo no he hecho mención a todos los medios probatorios, he hecho mención a hechos por lo corto del tiempo. Lo importante es que yo creo que tomando el mismo pensamiento del Tribunal de Honor, que dice que si se comprueba que el abogado aconsejó a su cliente a esconder el cadáver para que no aparezca, dice el Tribunal de Honor, merece la sanción más grave, y la sanción más grave, de acuerdo a nuestro estatuto, es la expulsión. También consideramos que esta digna comisión puede tener 2 posiciones: la suspensión por 5 años y esperar que se confirme en la Corte Suprema, ¿no es cierto?, el delito de ocultamiento real, con lo cual tendría que ser expulsado del Colegio de Abogados de Lima. Señor abogado, ¿podría usted, dentro del aspecto técnico-jurídico, podría decirnos, en aplicación, dado que usted plantea incluso lo preceptuado en el artículo 55 del Estatuto, la expulsión de la que usted habla, que señala que la expulsión se aplicará a los colegiados que han incurrido y o promovido graves violaciones de los derechos humanos? ¿Podría decirnos usted o sustentar por qué plantea la expulsión y considera la grave violación a los derechos humanos de manera precisa, por favor? Porque el abogado quejado, al confesarle a su cliente el delito, le aconsejó esconder el cadáver para que no aparezca y sacarlo libre de esto, y por eso armó un show en televisión. Entonces eso es una grave violación a los deberes del abogado. Un abogado que aconseja a su cliente esconder un cadáver